preparado este mensaje para usted y para mi hermano. Y digamos al Señor que abra nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, nuestra mente, y que esa palabra corra y sea glorificada y haga efecto en cada uno de nosotros, aunque sea extensiva esa palabra a nuestras familias, a nuestros Amén, amén, amén. amigos con los que hablemos hoy, que podamos compartir esa palabra en determinado momento. Amén. Bendito y Oh, poderoso Jesús de bendito la sea. gloria, invocamos tu nombre santo una vez más en esta mañana, oh Dios, y te agradecemos por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Dios amado. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Jesús maravilloso. Gracias te doy por mi hermano Weimar, Jesús, quien siempre está dispuesto a predicar tu palabra, a compartirnos tu mensaje, mi Señor. Úsalo en gran manera en esta mañana, conforme a tu voluntad, y que tu palabra siga corriendo y siga siendo glorificada y produzca efecto como siempre lo hace en nuestras vidas, mi Dios amado. Trata con nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Bueno, gloria al nombre del Señor, qué bendición, un saludo muy especial para todos. Casi 30 dispositivos por la gracia del Señor en esta hora y es una bendición tener a nuestros hermanos de la red de apoyo unánimes en esta mañana en oración y también enfocados en poder ser instruidos, edificados, consolados, confortados en la palabra del Señor. Y he tenido un sentir de parte del Señor para hablar de un tema que es muy bonito y de gran fortaleza para todos nosotros, y es bajo el tema indestructibles. Podemos pasar por muchas cosas, pero somos un pueblo de fe, al que cree todo es posible. Y la Biblia también dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y vamos aquí a leer esta porción de la palabra primera, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, el versículo 7 que a la letra dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hemos cantado, hemos orado y vamos a meditar un poquitico en este propósito, indestructibles. Y alguien diría, bueno, pero es interesante el asunto porque incluso nuestro material y la forma como hemos sido diseñados es algo perecedero. Pero yo quiero que reflexionemos en algo. Si Dios nos regalara 70, 80 años aquí, gloria a Dios por el tiempo que nos dé, pero ¿cómo podríamos comparar esos 70, 80 años con una eternidad de 4.000 o de 5.000? Y al final poder determinar con claridad que lo que suceda aquí, en nuestra vida de fe, determinará nuestro futuro espiritual, para salvación o para condenación. En alguna ocasión también sentí que no era capaz. En algún momento quise renunciar a todo. Estando en algún lugar pasando una dificultad, me humillé al Señor y le dije durante casi toda la noche, Señor, pruébame que de verdad he sido llamado a esta causa. Y le clamé con el alma al Señor porque estaba enfrentando unas situaciones muy duras. Y pensaba que de esa situación no iba a salir. Y yo sé que no ha sido solo mi caso. En algún momento cualquiera de nosotros nos hemos sentido así. Y hasta nos hemos cuestionado, bueno, si no soy un pecador como los demás, si he sido apartado para Dios, ¿por qué he tenido que sufrir? ¿Por qué he tenido que llorar? ¿Por qué he tenido que enfrentar esto o aquello? Crisis, enfermedad, dificultades. Y yo quiero que tenga presente algo y es que la Biblia también dice que el crisol es para la plata y que la hornaza o el fuego para el oro refinado. Pero la prueba es para el corazón del justo. Y a veces Dios nos permite pasar por esas etapas con varios propósitos. Uno, que podamos dar testimonio desde nuestra misma experiencia, que hemos sufrido cosas muy especiales y tremendas, pero que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y dos, que
A veces Dios permite que sucedan situaciones en nuestra vida para que nosotros mismos podamos comprobar quiénes somos en Él, quiénes somos en sus manos, quiénes somos en su gracia. Y me gusta mucho este versículo porque es la clave. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Y hablar de ese tesoro espiritual es hablar del poder, es hablar de la unción, es hablar de la capacidad que Dios otorga por el Espíritu Santo a cada creyente. Muchas veces llegamos a decir, no soy capaz, no puedo. Y estando aún en mi adolescencia, intentando caminar en mis primeras etapas en la gracia de Dios, llegué llorando una ocasión, una tarde ya casi a hora de culto, salí del internado ese fin de semana y me fui para el culto. Y en medio de tantas situaciones casi que llorando y con angustia le decía al pastor, es que yo no soy capaz, es que no puedo, es que esto no es para mí. Y recuerdo tanto que el pastor esa tarde me dijo, no se preocupe, que yo sé que usted no puede. Cuando me dice eso yo me asusto y bueno, si sabe por qué yo no puedo, entonces ¿qué estoy haciendo? Y él me afirma y dice, yo sé que usted solo no puede, pero si se llena de unción, si se llena del poder del Espíritu Santo, si se ubica en las manos de Dios, va a recibir poder, va a recibir la capacidad de lograrlo y de superarlo todo. Con esto quiero decirles que podremos llegar a ser indestructibles no en nuestra capacidad, no en nuestra fuerza, no en nuestra elocuencia, no en nuestra vocación, no en nuestro dinamismo, no, así no. Lograremos ser indestructibles si nos ubicamos en las manos del que todo lo puede y si permitimos que su Espíritu Santo nos cubra por completo y sea el que actúe en nosotros. Y haciendo un recuento del tiempo que llevo en la iglesia, que son un poco más de 20 años ya, hemos enfrentado persecuciones, hemos enfrentado amenazas, hemos enfrentado vituperios, hemos enfrentado críticas, hemos enfrentado hasta envidias de otras personas. Pero podemos decir confiadamente que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y que si el Señor nos escogió, no se equivocó. Nosotros podemos cometer errores, pero Dios no se equivoca. Y si usted forma parte de esta familia de fe, de este equipo de apoyo, es porque Dios tiene propósitos especiales para con todos nosotros. Tengamos presente que este tesoro en vasos de barro es la unción del Espíritu en nuestra vida y que la excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. No puedo ser indestructible en mi propia humanidad, en mi propia capacidad, pero puedo ser indestructible si me ubico en las manos de Dios, porque aún en las manos de Dios la misma muerte tiene que retroceder. Es más, nosotros los que vivimos el Evangelio y los que hemos aprendido a caminar por fe sabemos que hasta la muerte tiene solución, porque el Señor ha dicho en su palabra que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y si nosotros estamos aquí perseverando, orando, haciendo alboradas, haciendo ayunos, vigilando, predicando en diferentes sectores, enfrentando oposiciones, dificultades. Precisamente ayer estaba en la institución y podía contemplar al entorno que por causa de algunas actividades que como iglesia hemos hecho, también se ha levantado oposición. Pero aunque el enemigo se levante a hacer daño, la misma Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y seguimos orando y seguimos insistiendo que en el nombre del Señor hemos sido llamados a ser más que vencedores. El carácter del cristiano es la base de todo. Yo puedo decir que soy victorioso, pero debo tener un carácter transformado como fruto de la influencia del Espíritu Santo en mi corazón. Es más, el mundo va a notar, aunque no sean creyentes, de quién dependemos nosotros, cómo vivimos, cómo nos movemos. Yo recuerdo tanto que cuando regresamos del sur del Tolima a iniciar prácticamente de cero y mi anhelo de servicio a Dios estaba prácticamente quedando aislado, entonces me fui a trabajar en unas granjas de tomate de árbol a administrar grandes terrenos de producción de tomate. Y yo recuerdo que muchas veces durante el tiempo
venía durante esa semana 2, 3, 4 veces turbos a llenarse de fruta y pues trabajábamos en esa área. Y recuerdo que uno de los que manejaba una de esas granjas me decía el pastorcito, yo no era pastor, venía de regreso de una situación bien especial en el Tolima, de un sector a otro, y a empezar prácticamente de cero, empezar de nuevo. Y yo recuerdo que pasaron los meses, Dios nos permitió hacer un trabajo en Ibagué, luego en Páez, Boyacá, y ese hombre se encontró con mi papá. Y le dijo, oiga, ¿y qué hubo de su hijo? ¿En dónde anda? Y él le decía, y todos tenían ese concepto, ¿y el dónde está el pastorcito? Y mi papá le dice, sí, efectivamente él es pastor, estuvo un tiempo aquí en el Tolima, ahorita está en Boyacá y está en evangelismo carcelario. Y ese hombre conmovido decía, yo sí sabía que él tenía algo diferente a todos y que ese iba a ser pastor. Imagínense, ni siquiera yo mismo pensaba en la posibilidad de llegar al ministerio por las cosas que había enfrentado, pero un hombre que no es creyente pudo visualizar. Así que yo quiero decirle con esto que cuando usted se cuida en Dios, así pase las pruebas más fuertes, habrá gente que no es creyente, pero que va a ver el reflejo de lo que Dios quiere hacer en su vida. Por eso el carácter de ser cristianos va por encima de nuestras aspiraciones y anhelos y aún de nuestras mismas pruebas. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 verso 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto afirma que mi carácter de cristiano depende de cómo visualizo el Evangelio. Yo debo tener presente que el Evangelio me otorga muchos privilegios que no merecía, pero que la razón por la que estoy en el Evangelio es la salvación, más allá de los beneficios. Porque surge la pregunta de por qué algunos entonces ya no marchan en el camino de la fe. Y es que se quedan mirando el Evangelio como una fuente de recurso, como que el Señor puede ser su bombero en momento de incendio. Perdóneme que suene así. Y entonces si Dios no le provee, o si Dios no le resuelve, o si Dios no le da algo, entonces dice que no va a perseverar. Y yo creo que aquí necesitamos personas con un carácter definido, que más allá de los beneficios yo vivo el Evangelio por salvación. Gloria al nombre del Señor. Que pudiéramos en algún momento enfrentar las pruebas, las angustias, las dificultades y pudiéramos tener el carácter tan firme para decir lo que en algún momento en el Antiguo Testamento pudo decir también Job. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre, y lo adoró. Y aún en un momento de mayor dificultad, cuando su esposa lo llegó a repudiar, porque dice que su aliento le era molesto a su esposa. Cuando sus propios amigos, pensando que hacían bien, lo llegaron a cuestionar. Y cuando lo que pensaba que era su estabilidad económica ya no se veía porque había quedado con una cantidad de desempleados y lo que era la estabilidad de su hacienda había quedado en ruinas por causa de saqueadores, por causa de terremotos, por causa de tantas cosas que pasaron ese día. Y en medio de todo y aún a través del tiempo llegó a decir, aunque Jehová me matare, yo esperaré en él. Uno dice, oiga, no estaba mirando a Dios ni siendo fiel a Dios por lo que tenía, ni por lo que le había dado, ni aún por las mismas cosas que le había quitado, sino por lo que Dios significaba en plenitud para su alma. Esto es como el matrimonio. En crisis, en enfermedad o en bendición en abundancia, fieles. Gloria al Señor Jesús. Es más, la vida espiritual, la vida cristiana es más que un matrimonio. Porque la esposa va a estar segura de su esposo si sabe que su esposo está seguro en Dios, aun en medio de la prueba, la enfermedad, la escasez, la angustia y el dolor. Siempre viene a mi mente cuando siendo un adolescente y mi padre con cáncer en el epidídimo, mi madre postrada a los pies de la cama decía, Señor, te doy gracias por la enfermedad de mi esposo. Y yo casi me trastorno y digo, ¿cómo? Y me acerco para escuchar cómo es que ella puede decir que en su fe es indestructible.
porque sigue allí humillada a los pies de esa cama llorando y diciendo, sí Señor, yo te doy gracias porque he entendido por la influencia de tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra, que esta enfermedad no es para muerte, que esta enfermedad es para que demos testimonio de que tú eres real. Y efectivamente Dios dio la respuesta y mi padre fue tiempo después totalmente sano, y no precisamente por intervención médica o social o científica, sino por la intervención de Dios, que es lo que nos hace indestructibles en algún momento. Pero me impacta más las palabras de mi padre, que cuando está en un nivel bonito espiritual en medio de la enfermedad dice, yo seré fiel a Dios aunque no me sane. Yo seré fiel a Dios aunque tenga que padecer, pero no voy a desperdiciar los minutos que me quedan lamentándome cuando he conocido la riqueza más grande de todas, que es el reino. Ese día entendí que mi papá prácticamente estaba dispuesto en lo espiritual y en lo social para partir de este mundo. Pero Dios tenía un propósito por glorificarse y lo sanó. Así que ese mismo Dios que ha mandado que las tinieblas resplandezca la luz, ese mismo que resplandeció en nuestros corazones, ha hecho un trabajo extraordinario a partir de la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y que nosotros tenemos esa revelación, ¿cómo? Por la plenitud de Jesucristo. Pero recuerda, hermano y amado de este grupo, que nosotros no podemos quedarnos en el Evangelio solo por los beneficios. Nosotros vivimos el Evangelio por salvación. Y si somos fieles, disfrutaremos de los privilegios, pues está escrito que los ojos del Señor están puestos sobre los fieles de la tierra para que estemos con Él. Gloria al nombre del Señor. Pero no significa que todo será color de rosas, pues aún la Biblia dice, en la tierra tendréis aflicciones. Pero el Señor ha vencido y por eso nosotros podemos avanzar confiados. Pero nuestro carácter es la clave. El cómo hacer las cosas es determinante en el camino que tenemos ahora. El proyecto lo diseñó Dios y nos incluyó en su propósito especial. Muchos de nosotros no merecíamos sino un castigo, quizá en algún momento un juicio. Muchos de nosotros en algún momento merecíamos muchas cosas menos algo tan grande como la eternidad y el reino de Dios. Pero el Señor hizo el proyecto y nos incluyó. Usó a alguien que nos invitó, que nos visitó, que nos llamó, que estuvo pendiente de nosotros, que nos envió un mensaje. Y Él, por medio de Pedro, dice que nos hizo participantes de su naturaleza divina. No porque lo mereciéramos, sino por gracia. Somos ese vaso de barro que, si nos cuidamos en la gracia del Señor, podremos entonces disfrutar de las riquezas espirituales. Y si el Señor quiere, nos añadirá lo demás. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el principio y el propósito correcto de perseverar en la fe está escrito en los evangelios, en Mateo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Esa es la clave y yo se lo digo con todo el corazón en el nombre del Señor. Sí, Dios nos puede rodear de favores, de privilegios, de bondades, de bendiciones a través del camino. Pero busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Porque ¿de qué sirve que Dios sane mi cuerpo 10 veces si mi alma sigue enferma? ¿De qué sirve que Dios quizá me llenara de estabilidad económica, pero si mi alma todavía está envuelta en situaciones que, si el Señor viene, podría correr el riesgo de no irme al reino con Él? Yo quiero que tengamos puntual esto, que la esencia de nuestro caminar y la esencia de nuestra vida para ser indestructibles, más allá de las bondades y de los beneficios y de los privilegios del Evangelio, es tener puesta la mirada en el galardón. Que yo persevero en Dios por lo eterno, por lo sublime, por lo glorioso. Que si Él en su bondad desea, me puede añadir las promesas. Alguien hace un tiempo me decía, no quiero vivir más el Evangelio, no quiero perseverar. Una persona joven, un adolescente.
Y en medio de tantas cosas de consejería, yo le dije, vea, ya quiero concluirle con lo siguiente. Este libro llamado Biblia tiene casi 3000 promesas, pero depende solamente de usted si las va a tomar o si las va a desechar. Pero al final, lo que más nos debe interesar es el reino de Dios y su justicia. Que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Cuando el Señor comisiona a los 70 y todos están con gozo, llegan al Señor y le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dice, sí, yo mismo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Pero gócesen más bien, o estén atentos más bien, de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. O sea, lo más grande no es que los demonios se sujeten. Lo más grande no es la economía, lo más grande no es la sanidad del cuerpo. Lo más grande es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y eso es lo que nos hace indestructibles en el camino de la fe. Somos vasos frágiles. El barro es frágil, pero tendremos una utilidad honrosa si tenemos la unción de Dios para caminar, para proceder. Yo quiero decirle algo. Cuando somos puntuales en el camino de la fe, no estamos buscando ser populares, estamos buscando ser salvos. Y por causa de eso el mundo va a decir, eres fanático, eres ortodoxo, te quedaste en el siglo pasado. Tienes que actualizarte, ¿no? Nosotros vivimos el Evangelio hoy con los principios de la iglesia primitiva. Nuestro mensaje no es para tener gente emocionada. Nuestro mensaje es para tener gente que ame el reino y que se cuide en el diseño de Dios, porque hoy estamos viviendo tiempos muy peligrosos de apostasía, de oposición a lo santo, donde la gente ama más la vanidad, donde la gente ama más los propios privilegios que puede obtener, pero le cuesta amar la obediencia, le cuesta amar la disciplina, le cuesta amar la sujeción a Dios. Hay poder en el nombre del Señor. El alfarero por excelencia nos procesa. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Nuestro Dios es la excelencia y Él es el que sabe pasarnos por el proceso. Pero yo no perderé mi proceso y no perderé mi tiempo si tengo la mirada puesta en el galardón, en el objetivo más grande, en el reino. Los momentos duros nos enseñan la calidad de Dios que tenemos. Segunda carta a los Corintios 4, verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Porque a veces la gente dice, bueno, pero usted mantiene con una sonrisa de 100 a 100, de 200. Es que no tiene problemas, ¿no? Sí, vienen muchas tribulaciones a nuestra vida, pero no me angustio porque tengo una esperanza viva y gloriosa que se llama Jesús. En apuros, mas no desesperados. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Siempre ahí está el Señor. Derribados, pero no destruidos. Alguien dijo, no, es que yo me siento derribado. Bueno, la Biblia dice, podríamos estar de pronto tumbados por un momento, pero nunca destruidos. Ahí estamos vivos, fervientes, vigentes en lo que Dios está haciendo con nosotros. Llevando quizá muchas veces en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de nuestro Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Es ahí cuando yo le encuentro sentido a la expresión de Pablo, es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si por causa de él padezco algo, gloria a Dios. Por eso él dice, me gozo en las tribulaciones, pero alguien hoy podría decir, ¿y yo cómo me voy a gozar si estoy llorando? Si estoy sufriendo, si estoy enfrentando dolor, si estoy enfrentando oposición, persecución. Porque nosotros debemos reflejar la vida de Cristo, no la nuestra. Y la vida de Cristo no siempre fue una vida de privilegios. Es más, una de las personas iba a seguir a Jesús y Jesús mismo le dijo, el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Una situación difícil de escasez. Y a veces nosotros pensamos que otras cosas llegarían a ser más importantes. Y yo creo que este mensaje nos ayuda a tener en cuenta, todo es valioso, todo es importante, pero aunque nos llegara a faltar todo, que no nos falte la gracia de Dios, que no nos falte la unción de Dios, que no nos falte el llamado de Dios y que no nos falte el fervor, aunque estuviésemos en el momento más complejo. Me gusta mucho este texto de Pablo porque está hablando desde su experiencia.
Enfrentó muchas tribulaciones, peligros de su nación, peligros de ríos, peligros de naufragios, castigos, opresión, estuvo interno y preso y llegó a ser considerado un esclavo, pero por causa de la justicia de Dios. ¿Por qué nunca desistió? ¿Por qué nunca se apartó? ¿Por qué nunca lo destruyeron las situaciones? Llegó a una playa y lo mordió una serpiente en la orilla de ese lugar, pero no desmayó, porque su mirada estaba puesta en el galardón, en la recompensa. Gloria al Señor Jesús. Aquí entonces quiero que recordemos algo valioso. Faltó en un momento un hijo que amaba a David. Y ese hombre rasgó sus vestidos, hizo duelo, y uno de los soldados tiene que decirle, venga David, pero si su hijo cometió grandes errores, profanó el templo, se rebeló contra usted, hizo daño a la nación. Alguien tuvo que reubicar y hacer reflexionar a David para que siguiese muy pegado a Dios más allá de lo que estaba experimentando. Bendito el nombre del Señor. En los días de Mardoqueo quisieron acabar con la raza de los judíos, pero se consagraron en ayuno y en decisiones de fe y Dios marcó la diferencia en ellos. Así que mis hermanos, aquí la clave está en tener la mirada en el Señor. Esther estaba dispuesta por completo a confiar en el plan de Dios y por eso se atrevió a pasar ese umbral, a pasar esa puerta sin haber sido invitada, sin haber sido convocada, esperando que Dios le diera gracia y el cetro del rey estuviera a su favor. O podría estar juzgada como quien había salido antes que ella. Así que aquí lo importante es disponernos por completo a confiar en el plan de Dios, porque es que Dios no se equivoca. Nosotros podemos equivocarnos, sí, podemos cometer errores. Es más, hay gente que quiere hacer ver que hasta Dios podría llegar tarde, hacer ver que Dios es culpable. Pero Dios nunca llega tarde, Dios llega cuando se quiere glorificar, pero nosotros debemos ser constantes y debemos ser pacientes. Bendito el nombre del Señor. Por eso así como Esther se necesita gente hoy, fieles al llamado, fieles a la palabra. En estos 2 minutos quiero decirle algo. Dios quita lo que nos impida su gloria. Pero si se lo pedimos, yo he visto gente que dice que, ay, pastor, ayúdeme a orar para que Dios me quite el vicio. Dios no le va a quitar el vicio. Dios le mostró el camino, pero la decisión de limpiarse es de cada uno de nosotros. Un ejemplo práctico. Porque Dios se glorifica en base a nuestras decisiones. Y si no, entonces ya Dios no respetaría nuestro libre albedrío. Y algo que Dios sigue valorando y respetando mucho en el corazón de los seres humanos es la autonomía que nos entregó. Por eso dice la Biblia, he aquí he puesto delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y Él mismo orienta, pero no obliga. Escoged pues la vida para que viváis con tu descendencia. Nos da la mejor ruta, nos da la mejor opción, pero no nos obliga. Dios quita lo que nos impida ver su gloria, pero nosotros debemos pedírselo y disponernos en nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Somos indestructibles solo por su gracia y porque Él, por su Espíritu Santo, nos da la fortaleza necesaria. No era en mi capacidad, no era en mi fuerza. Fue en su amor en que me entregué en sus brazos y pude lograr lo que pensé que jamás lograría. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Si alguien deja el camino, si alguien no siente que es capaz de avanzar, es por una situación de dureza de corazón y de incredulidad. Porque al que cree todo es posible. Nada hay imposible para Dios. La Biblia dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así que quiero dejarlos con este mensaje, con esta reflexión, e invitar a mi hermano Daniel para que nos lleve al trono de la gracia
en agradecimiento en esta mañana en el nombre del Señor. Y tenga en cuenta, somos indestructibles si tenemos la mirada puesta en el galardón. Y si Dios desea, en el camino nos añadirá privilegios. No estamos en el Evangelio para estar reclamando derechos, pero si somos fieles, Dios nos permitirá disfrutar también de sus privilegios. En el nombre del Señor. Bien pueda mi hermano Daniel. De Dios. Oremos y démosle gracias a Dios porque ya pronto está para cerrar la sala. Soberano Dios, te damos gracias. Señor. Señor Jesús, Poder en bendiciones a el tus hermanos. nombre de Gracias por Jesús. tu palabra, Señor. Guárdalos en este día Poder de en el labores. nombre Que de tu gracia Jesús. les acompañe en el día de hoy, Guía, Señor. Señor, danos Cada uno de sabiduría. mis Muévenos en compañeros, tu voluntad. de ellos, Señor, para Todo este la bonito grupo que ha elaboración sido fiel, constante, de Señor, diligente, que que tú has cuidemos la permitido base de permanecer nuestro para llamado. ellos, Señor. Te En damos el nombre gracias de solo Jesucristo. a ti en el nombre del Señor Jesús. Aleluya.